Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene Rojas, soy psicóloga, soy guía Montessori y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que es la empatía en los niños. Estamos con nuestros niños 24 horas, todo el día. ¿Y qué pasa? Que hay peleas. ¿Por qué? Porque uno quiere ver la televisión, el otro quiere jugar el PlayStation, el otro me arrebató la pelota, el otro no me quitó el juguete, el otro yo estaba pintando y llegó y me pintó la hoja y entonces pasamos todo el día en una guerra, cuando realmente lo que tenemos es una batalla. ¿Por qué? Porque podemos liberar esa batalla con simples tips que yo les voy a dar para que podamos resolver estas situaciones. ¿Y cómo? Enseñando a nuestros niños a ser empáticos. Vamos a empezar hablando sobre lo que es la empatía. La empatía es una capacidad cognitiva emocional que tenemos para poder estar emocionalmente en el lugar del otro, para poder entender sus sentimientos y sus emociones. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener una inteligencia emocional equilibrada para poder estar en el lugar del otro, para poder entender sus emociones, para poder identificar sus sentimientos y poder así ayudarlo en el momento en que está en una situación problemática, en el momento en el que está en una situación en la que nosotros tenemos la herramienta para poder ayudarlo. Pero primero tenemos que identificar ese problema. Nosotros no nacemos con la inteligencia emocional ni nacemos tampoco con la empatía, pero sí podemos nutrirnos para poder crear esa inteligencia emocional y esa empatía en nuestros niños. El primer punto que vamos a trabajar para que esto suceda, para poder empezar a nutrir esa inteligencia emocional, es escuchándolos, hablando nosotros menos y escuchándolos más. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Jugando con ellos, poniéndonos en el papel de ellos, tirándonos al piso, jugando a la pelota. Si ellos quieren disfrazarse, nos disfrazamos, ensuciándonos, comiéndonos un helado con ellos, tratando de hacer cosas divertidas con ellos. ¿Para qué? Para ir creando un ámbito de confianza en ellos. Ellos van a tener la confianza de estar con nosotros porque les gusta, porque ven que somos una persona divertida. Hacer un juego también de roles, tú eres el papá, yo soy la mamá, tú eres el hijo. Entonces ahí vamos aprendiendo a identificar y vamos aprendiendo a hacer roles entre nosotros y eso nos ayuda a ir creando esa confianza que necesitamos. Algo importante también que tenemos que hacer es pedir opinión y respetar sus decisiones. Sabemos que no siempre vamos a estar de acuerdo con sus decisiones, pero sí es importante que ellos sientan que aunque nosotros no estemos de acuerdo con ellos, ellos pueden contar con nosotros. Ellos pueden contar con nuestro apoyo y pueden contar con todas las cosas que yo les pueda dar y que yo les pueda ayudar, aunque no esté de acuerdo con ellos. Aprender a entender las emociones negativas, como por ejemplo la ira, los celos, el enojo, el coraje, esa ira que nosotros a veces sentimos, esos sentimientos que a veces sabemos que son negativos. Entonces tratar de identificar esos sentimientos y tratar de canalizarlos en una manera positiva. Una frase muy importante que podemos trabajar es ¿cómo te sientes tú? ¿Qué pasa cuando el hermano llegó y le arrebató la pelota y el otro se quedó llorando y entonces el otro se fue corriendo y se la quitó y entonces el otro ya se enojó y obviamente ya tenemos una pelea? Entonces, tomar a los dos y hacerles una pregunta. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú que te arrebataron la pelota y cómo te sientes tú que fuiste el que arrebató la pelota? Entonces trata de identificar qué sentimiento hay ahí. Si hay un sentimiento de enojo, si hay un sentimiento de tristeza. ¿Por qué empezó el problema? Identificar la raíz del problema. ¿Por qué fue que le quitó la pelota? ¿Dónde empezó? ¿Cómo identificar esa emoción? Cuando nosotros identifiquemos la emoción, obviamente que esto lo vamos a hacer primero que todo con la observación. Observamos, identificamos y ponemos un nombre. Esos son los tres pasos. Identificar, cuando ya identificamos, entonces obviamente ya nosotros podemos saber qué es lo que está sucediendo y a eso le vamos a poner un nombre. Quiere decir que ya podemos decir si es enojo, si es resentimiento, si es tristeza, si no, ya podemos identificar esa emoción. Por ejemplo, tú le podemos decir, tú estás triste porque te quitaron la pelota y tú estás enojado porque tuviste que darle a él la pelota. Pero ¿cómo te sentirías tú? Hablarle también sobre los buenos y los malos comportamientos. O sea, cuando tú te portas mal, porque, ¿qué pasa
¿Cuál es la consecuencia de cuando tú te portas mal? ¿Y cuál es la consecuencia de cuando tú te portas bien? Siempre es importante que si hacen algo bueno, obviamente sobresaltar ese algo bueno que hicieron. Hoy te portaste muy bien. Hoy hiciste la tarea. Hoy recogiste tu cuarto. Hoy hiciste tu cama. Siempre es importante darles ese sentimiento positivo de las cosas que están haciendo para que ellos vayan creando esa confianza y vayan creando esa también autoconfianza en sí mismos. En esto nosotros lo que queremos trabajar es que ellos hagan una intercepción ante ellos mismos. Cuando ellos, por ejemplo, hacen algo, no siempre decirles, es que ya vi que estás mal, es que ya vi que no lo estás haciendo bien, sino al contrario, preguntarle a ellos, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú cómo crees que lo hiciste? Para que el niño pueda tener una intercepción de sí mismo. Siempre por lo general los adultos somos los que le damos la respuesta inmediatamente, no les permitimos a ellos que ellos mismos busquen en sí mismos cuál es la respuesta que quieren dar. Por ejemplo, si están haciendo un dibujo, muchas veces siempre les decimos, uy, qué lindo, uy, qué precioso, pero no les preguntamos, ¿y tú qué opinas? ¿Te gustó? Entonces siempre es importante tener la opinión de ellos, hacer que ellos busquen una retroinspección propia, o sea, que ellos vayan a su fondo, que vayan a su corazoncito, busquen sus sentimientos, busquen sus emociones, le pongan nombre y obviamente lo proyecten. Porque si no, guardamos, acumulamos y eso no es lo que queremos. Lo que queremos son niños seguros, niños expresivos y obviamente con un desarrollo emocional fuerte, con un desarrollo emocional que les permita tener una personalidad equilibrada. Si te gustó este video, te pido que te suscribas a mi canal, donde puedes ver ahí en la cajita de información todos los videos que ya hemos tenido y que hemos estado hablando sobre diferentes tips, sobre diferentes herramientas que yo les doy para que ustedes papás estén en casa, se sientan tranquilos, se sientan seguros y sepan cómo manejar las situaciones que hoy en día tenemos. Todos tenemos que ser empáticos, los adultos estamos siendo empáticos. Estos son los tips que te dejo para que tu mamá y tu papá estén más tranquilos. Aprendan a observar a sus hijos, aprendan a valorar sus emociones y sobre todo aprendan a canalizar los malos sentimientos que salen por ahí a flote, como la ira, como el rencor, como el enojo, cómo canalizar esos sentimientos.